¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad crearemos una nueva sección en el canal: 15 datos curiosos sobre personajes. Resulta que ya no cuento con el tiempo suficiente para realizar fichas de personaje, por lo que optaré por esta opción, que es mucho más sencilla de realizar. Como saben, una ficha de personaje se divide en todas estas secciones, pues en los 15 datos curiosos abarcaremos todo esto, pero con lo más relevante de cada sección del personaje, ya que hacer uno de estos videos solamente me toma un día entero. En cambio, hacer una ficha de personaje me toma una semana entera. Igualmente, no se preocupen, que en un futuro pienso traer la sección de la historia narrada de regreso, para así contar bien la historia en esos KOF con todo lo relevante para cada personaje en cada KOF, y no repetirme con la historia en cada ficha. Por lo que si juntan el video de la historia narrada más el de 15 datos curiosos, yo creo que ya tienen una ficha bastante completa. Así que bien, ya aclarado esto, iniciemos con los 15 datos curiosos de Rugal. 1. Cuando Rugal tenía 25 años, tuvo un encuentro con un joven Goenitz de 18 años, el cual le quitó un ojo de un golpe, dándole así una pequeña porción del poder de Orochi para que éste pudiera sobrevivir al ataque. Desde entonces, Rugal cuenta con un ojo biónico para reemplazar al que perdió. En algún momento de 1986, Rugal fue solo a una base militar en Brasil, cansado de luchar contra débiles y así probar su increíble poder, asesinando a todos los que se encontraban en el interior, donde el único sobreviviente de la masacre fue el comandante Heidorn, pues este se encontraba afuera. Quien no tuvo la misma suerte fueron su esposa e hija, que estaban en las instalaciones. Heidorn, a modo de venganza, va en busca de Rugal para ser derrotado y humillado por Rugal, donde este le arranca el ojo, al igual que hizo Goenitz con él en el pasado. 2. En Metal Slug Defense, Rugal hace acto de presencia con varios de sus movimientos, hasta inclusive, cuando pierde, activará el mecanismo de autodestrucción de la nave, como nos acostumbró en la mayoría de los KOF. 3. Por algún tiempo se mencionó que KOF 98 iba a tener una posible historia, en la cual se decía que un clon genético de Rugal, que estuvo en incubación desde su muerte, despertaba y organizaba el torneo KOF con nuevos fines de venganza, a la vez que buscaba obtener el poder de Orochi por completo. Este clon, al parecer, sería vencido por Kyo, Yori y Chizuru. En las versiones caseras de KOF 98 aparece una imagen donde se veía a Rugal con un tubo de criogenia y varios clones de él a un lado, lo que al parecer corrobora que sí se tenían intenciones de ponerle un argumento a dicho juego, pero al final la idea se descartó por diversos motivos, dejando el juego en un Dream Match. 4. Se dice que el diseño de la vestimenta de Rugal está inspirado en el personaje Dio Brando de JoJo's Bizarre Adventure. 5. Rugal tiene como hobby la resurrección. Un dato de lo más curioso, puesto a que ha resucitado muchas veces en diferentes entregas de KOF. En KOF 95 cuando parecía que había muerto, en el 94. En los Dream Match de KOF 98 y 2002, este regresa como jefe para pesadilla de los jugadores. Y ahora en el más reciente KOF 15, Rugal regresa de manera canónica, en el modo especial conocido como Boss Challenge. 6. Rugal tiene la habilidad de copiar técnicas de otros luchadores. Esto se ha confirmado por ejemplo con los ataques característicos de Geese Howard y Krauser, oponentes a los que se enfrentó en algún momento de la historia y aprendió sus movimientos, ya que Rugal utiliza el Reppuken y Kaiser Wave de estos respectivamente. Además, en la serie de KOF Destiny podemos ver que Rugal copia los movimientos de Heidorn, Terry y Kyo para usarlos en su contra, más precisamente el Cross Cutter, Crack Shoot y la habilidad de crear fuego, así que si Rugal se lo propusiera, podría utilizar cualquier técnica, siendo un adversario formidable. 7. Rugal tiene de afición convertir en estatuas a todos los oponentes que derrota. Dentro de las estatuas mostradas en KOF 94 aparecen 5 personajes de Street Fighter: Guile, Ryu, Zangief, Fei Long y Akuma, en forma de burla a la competencia, ya que la razón de Rugal para mostrar el torneo es que ya está harto de luchar contra luchadores débiles. En esos tiempos no se andaban con tonterías en cuanto a la competencia. 8. Junto con Geese, ha tenido una rivalidad con Bison, personaje y uno de los primeros jefes en Street Fighter, en la serie Capcom vs SNK. 9.
En KOF 15, Rugal finalmente tiene su atuendo que porta al inicio de un combate en KOF 2002 y en varios artworks. Este se conocería como Armadura Omega, portando varios tubos y el símbolo de Orochi en las sombreras. 10. En KOF 2000, Rugal tiene una pequeña aparición como striker secreto de Kula Diamond. 11. Rugal ha tenido 3 actores de voz diferentes en toda la saga de KOF y curiosamente, todos estos han interpretado a más personajes dentro de KOF. La primera voz de Rugal, Toshimitsu Arai, también es la voz de Heidern, Original Zero y Saisyu Kusanagi. La segunda voz, Norio Wakamoto, también es la voz de Ignis. Y por último, Suguo Mogami también presta su voz para el personaje de Yamasaki. 12. Rugal aparece como mujer en cierta manera en el juego Senran Kagura New Link. Este presta su atuendo y movimientos a Rei, un personaje de esta franquicia. 13. En KOF 15 hay varios colores alternativos que pueden hacer referencia a algunos personajes. Este haría referencia al jefe final de Garou Mark of the Wolves, Cain R. Heinlein. Este haría referencia a la hija de Rugal, Rose Bernstein. Y por último, este podría ser un guiño a la paleta de colores de Akuma, personaje de Street Fighter. 14. Existe otra versión de Rugal conocida como God Rugal. Es uno de los 2 jefes finales que aparecen en Capcom vs SNK 2. En esencia, esta versión de Rugal combina su poder de Orochi con el Akuma Satsui no Hado. Se le conoce como Ultimate Rugal en la versión americana. 15. Rugal tiene una mascota llamada Rodem, la fiel pantera negra. Se la ve en varios artes junto a su amo y de cameo en el stage final de KOF 95. Rodem ayudará a su amo si este se encuentra mareado en el combate, saltando al combate, atacándote con un rasguño. Y bien, hasta aquí llega el video de los 15 datos curiosos de Rugal. Espero que les haya gustado esta nueva sección, tendrán una cada semana, puesto a que no lleva tanto tiempo el realizarlos. Eso ha sido todo por ahora, sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.